Aquí en mi país es donde he logrado todo con el hip hop. Mi nombre es Iván Pineda Ortiz. Me gusta el hip hop porque es una expresión que yo utilizo donde me transmite dar mucha libertad. Es muy libre porque en el hip hop puedo hacer lo que yo quiera. No necesito un patrón para hacer algo. Simplemente es hacerlo y ya. Y decir, yo hago hip hop y nadie puede decirme algo porque simplemente lo hago. Mi nombre es Ronald, soy bailarín de hip hop y vivo en Cuba. A mí me gusta el hip hop porque desde pequeño mi familia me inculcó lo que es el baile, ¿sabes? El baile nacional de Cuba, salsa, rumba. Tú sabes. De aquí se queda parado. Yo me llamo Felipe Surizar. Para mí practicar el rap es como, no sé, una forma de liberar el espíritu. Es mi día a día. Y mediante el expreso lo que veo. Estoy enamorado de hip hop porque desde que era muy pequeño, tenía como 13 años, lo primero que tuve fue un casetico blanco de los Orichas y era como todos los días lo mismo para dormir. Hay bastantes raperos, lo que no se ven porque es difícil desarrollar el hip hop en Cuba. Porque no es una cosa, es algo como experimental aquí, ¿me entiendes? Las personas no lo conocen mucho. La diferencia de aquel tiempo a ahora, por supuesto, ahora tenemos el internet, tenemos los tutoriales que descargamos de internet y podemos, como quiera que sea, aunque no tengamos un profesor, por ahí podemos ver por las películas, por cierto, y realmente es un cambio muy grande. Yo le doy muchas gracias a Dios de haber nacido en este tiempo para poder estudiar y hacer todo lo que quiero hacer con hip hop. Corazón, verás que yo sí tengo la razón y me entretengo haciendo trap. Oye. Yo hago todo mi arte, lo mismo hago tatuajes, que hago mis dibujos, hago mi música. Mi primer tatuaje. Eso fue con una máquina criolla hecha con un motorcito de lavador, de grabadora, no sé qué más, con cosas criollas así. Y una mala experiencia, duele, porque no es la super máquina. Y este fue el primero que hice, pero el primero que hice ya con máquinas originales, con buena tinta y eso. Bueno, si tengo que hacer una carrera en otro país, extrañaría mucho mi día a día, mi barrio, mis vecinos. Para mí ser cubano es como una persona muy carismática, que se ríe de sus problemas, que disfruta lo mismo con un palo con una lata que dentro de una disco, que tiene su propio ritmo, su propia fiesta dentro del cuerpo. Y la sonrisa del cubano que eso no puede faltar. Si yo se me diera la oportunidad de salir de mi país, primero que todo estaría triste, a la vez contento, pero estaría muy triste. Principalmente mi familia, mis amigos, los vivos que están conmigo, porque sé que me voy a ir para cambiar mi futuro, pero sé que los voy a dejar aquí. Lo que yo desearía es que si me da la oportunidad, es luchar porque ellos también tengan su espacio aquí. Mis tres palabras más referentes para Cuba, la primera que todo es sacrificio, la segunda sería añoranza y la tercera sería pasión. De amor, libertad y pasión. Tres palabras: carisma, sacrificio y libertad.